hablaré sobre el tema que me convoca. Entonces, en este tema, ¿por qué tener un huerto? Porque en el caso mío, por ejemplo, con el huerto que tengo muchos años con él, primero porque pienso que es algo político, pienso que es, digamos, como una especie de respuesta, llamémoslo así, frente a la sociedad de consumo, frente a las transnacionales, frente a tantos alimentos contaminados que estamos consumiendo. Les quiero contar que Colombia para el año 1990 importaba únicamente 400.000 toneladas de alimentos, básicamente cereales para la industria pecuaria. Hoy estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Los tratados de libre comercio, digamos, abrirle las fronteras a los países con más tecnología, con más desarrollo, con más apoyo, con más subsidio, hizo que la agricultura acá en Colombia y en Latinoamérica, en muchos países también sucede el mismo caso, fuera, digamos, muy, digamos, desestimulada y muchas de las poblaciones campesinas marcharon a las ciudades. Marcharon a las ciudades y en esa marcha a las ciudades no solo se trajeron su cultura, sino que se trajeron sus semillas, se trajeron toda aquella diversidad de cultivos que tenían en sus huertos y que podían, digamos, cargar con ellos a través de miles de kilómetros en unos casos, en otros casos unos cientos de kilómetros, y se fueron ubicando en zonas periurbanas, donde en una olla, donde en un tarro roto, donde en una manguera, donde en cualquier espacio que veían cultivaban una cebolla, cultivaban algunos de aquellos productos de los que habían traído. Entonces, mm, me puse yo a mirar mucho en la experiencia que tuve en Centroamérica con los patios productivos, que es una experiencia bien avanzada y bien interesante, y en muchos otros lugares, y comparaba un poco con lo que estaba haciendo yo, porque yo estoy en un espacio, en mi casa específico, en la finca no, sino en la casa, donde tengo un lotecito de 17,25 metros, pero es un lote de tierra vaciada digamos, como de un aglomerado que el agrónomo convencional va a decir esa tierra no sirve ni para hacer adobes. Entonces, desde ahí parto yo con la experiencia y retomando el tema, quiero dejar un mensaje muy claro. Yo siento que el poder producir nuestros propios alimentos nos lleva al menos en buena medida a la autosuficiencia alimentaria. Yo pienso que todo lo que conseguimos acá, en este caso en el mercado, en las grandes superficies, son alimentos totalmente químicos, totalmente contaminados. Hoy tenemos a nivel pecuario pollos que sacan en 28 días, lo que antes eran 3 meses. Hoy son pollos sacados en 28 días. Hoy tú consigues en Colombia un pollo con 4 papas, con 4 arepas, un pollo para 4 personas, para una familia. Lo consigues por $3 en una gran cadena. Pero son alimentos contaminados, con hormonas de crecimiento. Lo mismo sucede con el agro. Encuentran muchas hortalizas, muchas verduras, mucha legumbre, todas ellas de procedencia química, con una carga hídrica, con una huella hídrica altamente importante y con una huella energética mucho más. En Colombia, en el sur del país, en el suroriente del país, en el Guaviare, una zona que es de contexto más, digamos, amazónico, me puse a seguirle la huella alimentaria, digamos, a la cebolla que se consume mucho en esa zona. Y resulta que conversando con las personas que llevaban la cebolla para comercializar allí, esa cebolla para llegar a Bogotá iba de Aquitania a Boyacá. Esos son más o menos en un camión cargado son 10, 12 horas. Y para llegar
al Guaviare son otras 10, 12 horas. O sea, es una cebolla que lleva viajando 3, 4, hasta 5 días. Entonces se imaginan ustedes, digamos, lo que está consumiendo la gente. Pero no solo eso, sino que lo más triste que esa cebolla es comprada por la gente que tiene patios, que tiene parcelas y que son finqueros y son productores. Lo que pasa es que el desestímulo al agro, lo vamos a ver ahora más adelante, es muy fuerte, es muy fuerte. La gente no quiere estar en el campo, los jóvenes no quieren estar en el campo. Sin embargo, frente a esta pandemia que estamos viviendo, nos encontramos con algo muy interesante y es que la gente retomó la idea de producir alimentos con mucha más fuerza, porque esta pandemia nos llevó a pensarnos mucho en el consumo, en la vida que llevamos. Nada más en estos días que cumplía años, mi señora me decía, ¿qué quieres que te compre? Yo le dije, no, no me compres nada, no necesito nada, me sobran cosas, me sobra ropa, me sobran zapatos, me sobran muchas cosas que me doy cuenta de que uno se va inconscientemente cayendo en esto, pero le dije yo, me hace falta ampliar un poco el bosque mío, el bosque de acá de la casa, porque tengo un bosque comestible que de pronto ahora lo podremos apreciar, lo tengo aquí al lado mío. Necesitamos es producir comida y necesitamos sobre todo saber de dónde proceden esos alimentos que nos estamos consumiendo. Entonces, para mí, yo pienso que un primer paso es que no solo las personas que nos están escuchando, sino los equipos técnicos que están acompañando comunidades en diferentes ecosistemas allá en Bolivia, desde el Alto hasta el Beni, hasta Rurre, hasta Reyes, hasta Tarija, hasta Cochabamba, Sucre. Yo pienso que se tienen que pensar mucho en ser muy conscientes sobre la importancia del mensaje que le están transmitiendo a las comunidades en torno a la importancia, la necesidad y el imperativo social, político, económico, ambiental y cultural de que las familias produzcan sus alimentos, sus propios alimentos. Necesitamos empezar a producir localmente, necesitamos empezar a trabajar localmente, necesitamos despertar, tener mucha conciencia en torno a lo que nos estamos consumiendo cuando lo compramos en un supermercado. Yo hace mucho tiempo no compro en un supermercado, mucho tiempo. Sí hay cosas básicas que necesito comprar, pero a nivel de hortalizas, verduras, legumbres, que son, digamos, las que más consumimos acá en casa, yo pienso que estamos con un stock bastante importante, inclusive para compartir como lo hacemos con algunas personas. Me recuerda mucho esta charla un poco sobre los alimentos, a lo que decía Hipócrates con ese juramento cuando decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu mejor medicina. Nos estamos envenenando por la boca, nos estamos enfermando por la boca, por lo que nos estamos comiendo, ¿sí? Yo días pasados en Bogotá me comí una lechuga mal lavada, me comí una lechuga una noche en un encuentro precisamente con varias comunidades. Me tuvo 4 días sentado en un baño, perdí 11 kilos en 4 días. No me morí pues por la condición física que tenía, porque yo practico mucho ciclismo acá en todo el país, por muchas zonas, por muchos lugares. Pero cuando la médica me fue a ver, a que me sacaron de la cama porque ya no podía pararme, me decía, vea William, usted no se ha muerto ni le ha dado un paro cardíaco por su condición física. Usted en estos 4 días lleva 11 kilos perdidos. Yo estuve 4 días y 4 noches sentado en el baño como si fuera con una canilla abierta, abierta. Y fue producto de consumir una lechuga contaminada porque en Bogotá, en la sabana, riegan los cultivos con aguas del río Bogotá, de lo más pestilente, de lo más contaminado. Y eso también me siguió dando mucha más fuerza para decir, tengo que seguir con el huerto,
tengo que producir mis propios alimentos. Entonces yo pienso que el mensaje aquí es básico, es ese, es, digamos, para no ir más allá políticamente, socialmente, para no ir ambientalmente sobre la huella hídrica, sobre la huella, digamos, energética, para no hablar culturalmente algo sobre el huerto que te permite reconstruir tu tejido agrícola local, el huerto que te permite a ti volver al campo en la misma ciudad, en un pequeño espacio, sea un ventanal, sea un corredor, sea un patio, sea una terraza. El huerto que te permite reconocerte como parte de la naturaleza. Entonces, si vamos a mirar el huerto, pues les quiero mostrar un poco a las personas que están acá un poco el huerto mío. El huerto mío no es un huerto, el huerto mío es un bosque comestible. El huerto mío es un bosque comestible diversificado donde tengo diferentes consorcios, diferentes extractos y donde tengo más de 10 plantas aromáticas medicinales, donde tengo hortalizas, donde tengo verduras, donde tengo especies melíferas como lo pueden apreciar, donde tengo especies de consorcio alto y donde tengo el desarrollo que le contaba a los compañeros ahora sobre alimentos para el mundo, un desarrollo, una investigación que que lanzamos hace ya un mes o 2 meses acá en Colombia para el mundo sobre cómo tener tu huerto en una mata de plátano, cómo tú producir tus propios alimentos ahí. Entonces, en bioagricultura, el primer principio del cual nosotros hablamos es que somos uno con la naturaleza. La naturaleza no está allá y yo estoy aquí. Un segundo principio que nosotros hablamos en bioagricultura es que no asociamos cultivos, que no montamos un cultivo con lechugas, montamos sistemas. Y en esos sistemas con hortalizas, verduras, legumbres, en esa sucesión natural de especies vegetales de ciclo corto, de manera antrópica implementada por nosotros, combinamos especies que nos ayudan a formar una casa que va con sus fundaciones, con sus muros, con sus techos y todo eso, como lo hemos hablado, donde empezamos desde los tubérculos, con la propiedad que tienen de vacunar el suelo, con la propiedad que tienen de ser un arado natural del suelo, con la propiedad que tienen de mejorar la estructura física del suelo, y así vamos subiendo con cultivos de hoja, después con cultivos de fruto y después con especies, llamémoslo así, emergentes, de ciclo corto. Ese es un segundo principio. Y sobre todo, el de los más importantes ahí son las especies melíferas. Especies melíferas que son aquellas especies que nos van a traer fauna benéfica, que son aquellas especies que nos van a servir para polinizar, para polinización, que son aquellas especies que nos van a medir, digamos, como el stop de la sanidad que presenta el huerto frente a la cantidad de especies que tiene. Entonces, esos dos principios, ser parte de la naturaleza, ser parte del sistema como primera medida, y segundo, implementar sistemas, no cultivos. Cuando voy a mirar muchos sitios, me muestran el cultivo de lechuga, el cultivo con las acelgas, el cultivo con esto. Eso es válido y es demasiado importante, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando hacia la implementación de sistemas más complejos, que imiten los bosques de manera natural, que imiten los bosques, o sea, que imiten los bosques naturales. Aquí hay una cosa que, digamos, William, hay una sí, simbiosis, hay un equilibrio. William, Aquí se yo cortó no. el video, perdón. Estábamos Se apreciando, cortó. sí, estábamos apreciando tu hermoso, ahora sí, tu hermoso jardín, digo, eh, tu huerta. Me parece muy importante todo lo que estamos conversando, entonces se está queriendo oír la señal. Está bien, ahora sí está bien. Bueno, entonces estamos hablando aquí un poco de lo
tenemos algunos, como muchos los llaman, bichos, que son animales que también tienen el derecho a comer. En este momento estoy en una negociación con unas babosas que me están molestando el huerto, están comiendo muchas coles, les encantan las kale. Yo no pensé que las babosas comían tanta kale, pero les encanta. Mírenla ahí la pueden ver, eso es una col, esto es una col muy rica, esto es una col muy rica para comer. Son coles muy ricas, nosotros cosechamos directamente en el huerto y tenemos, como les decía ahora, también en el sistema muchas plantas medicinales. Entonces, yo pienso que el mensaje que le damos como principio en bioagricultura es que tenemos que implementar sistemas. Tenemos que implementar sistemas donde tengamos, como lo dije anteriormente, tubérculos de hoja, de fruto, que tengamos especies no priorizadas, aquellas que no me dan una lechuga, que no me dan una zanahoria, que no me dan un pepino, que no me dan un tomate, pero son especies que fijan carbono atmosférico, me dinamizan el sistema y son especies que están precisamente para eso, para proteger los cultivos priorizados que tengo yo acá en el sistema. Entonces son básicamente como algunos de los principios. Y el tercero es escuchar mucho a la gente en base a lo que quieren consumir, ¿no? 3 principios básicos de la gente, lo que conoce, lo que consume y lo que maneja, ¿sí? Entonces, en base a estos principios, trabajar un poquito con la gente, en base a eso que ellos quieren tener, trabajar un sistema. Y todos los sistemas necesariamente se pegan a otro principio importante que va articulado y complementario a los anteriores, las leguminosas. Las leguminosas movilizan carbono atmosférico, movilizan nitrógeno, conectan en el suelo con todas las especies y algo muy importante en el sistema, articulan y complementan todo el sistema. Entonces, las leguminosas son muy interesantes, muy importantes. Allá creo que tienen una especie que se llama lupinus, muy importante. Nosotros la tenemos acá, la estamos rescatando acá. Entonces, aparte de estas especies, tenemos unas especies que están en consorcio medio. En consorcio medio, como podemos ver, este es un limoncito muy especial, un limón muy especial que se llama Kalanchoe. Es un limoncito así de esta condición que se consume directamente con cáscara y todo. Es un limoncito muy rico, muy bueno. Tenemos mandarinas, tenemos bananos, tenemos aguacate, tenemos café. Tenemos un inventario bastante grande en especies. Entonces, más o menos son esos los principios en bioagricultura. Y tenemos por último esta especie que es una papa aérea. En la preocupación por las solanáceas que tengo, porque son las especies más fumigadas. Las solanáceas, perdón, son especies que han perdido esa capacidad y esa resistencia por los mismos ecosistemas que, digamos, hemos montado. Entonces, esta parte de estos bosques es muy interesante en el trabajo con comunidades, pero frente a la pandemia nos hemos encontrado igualmente con gente de unos estratos más altos, de una condición económica muy cómoda, que se han acercado mucho a bioagricultura, a mí personalmente, a decirme, William, yo quiero producir mis propios alimentos. Cuando me dicen yo quiero producir mis propios alimentos, es que no es cuestión económica, es cuestión de salud y es cuestión de querer alimentarse de manera más sana. Entonces, hay otro grupo en este momento de personas que son las personas de la ciudad de los estratos más altos, que son los que están mirando más estos sistemas. En el caso mío, en este momento, la atención mayor que he tenido este año ha sido con familias en barrios de, digamos, una condición económica
lo más alto que hay en Medellín y me dicen, William, queremos tener un huerto como el tuyo. Queremos tener un huerto así y queremos producir nuestros propios alimentos, porque yo acá los invito a que cosechen, que eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, aquí podemos mirar un poco, esto es lo que estamos tratando de implementar con la gente, esto es lo que tenemos con la gente, aquí no se cosecha la lechuga, aquí cosechamos la hoja, aquí cosechamos lo que nos vamos a consumir, que vamos a hablar posteriormente de los ciclos agrícolas. Articulado a esto, a este tema de los principios, me voy a bajar acá, porque acá tenemos otros sistemas muy interesantes, verticales, para terminar, que se desarrollan en pequeños espacios, y les quería mostrar este sistema. Con estas familias y con estas personas estamos trabajando estos sistemas en este tipo de estructuras. Los apartamentos acá son muy pequeños, la gente dispone de muy pocos espacios y pude contactarme con la gente que produce este tipo de materiales y son materiales en los que me 30, 40 plántulas y las tiene uno en muy poco espacio. Estos son torres. Aquí yo las llamo torres que traen. Esta es una técnica que desarrollé que llama alimentos para el mundo, frente, digamos, a la preocupación por el hambre en las comunidades, por las comunidades sin tierra, pero aquí se consume mucho el plátano, el banano, el guineo, todo ese tipo de plantas musáceas. Y me puse yo a mirarlas y lo voy a conectar de una vez con el tercer tema que llama lecturaleza. Lecturaleza es aprender a leer la naturaleza. Leer la naturaleza y aprender a leerla es reconocer el camino a seguir en el diseño e implementación de sistemas productivos, que es el siguiente paso. Si yo no trabajo un poco ese tema de la naturaleza, de la lecturaleza, se me hace muy difícil, en el caso mío personal, hablo por mí, hablo por William Velázquez, se me hacía muy difícil de diseñar sistemas, estoy hablando de hace 40 años, pero cuando me encuentro frente a la naturaleza como ese gran libro universal, porque como le digo a mucha gente, no es casual que un árbol tenga hojas y que un libro también tenga hojas grandes, medianas, pequeñas, de diferentes formas. Entendí que la naturaleza era un libro para leer. Entendí que la naturaleza era el libro universal. Entendí que ese era el primer libro que teníamos que conocer antes de mirar otros libros. Entonces, lo que yo hago en cualquier condición que llego, como en este caso, con este desarrollo que hice digamos, en los tallos del plátano, en los vástagos del plátano, en los pseudotallos del plátano, esto es banano exactamente, fue, digamos, mirar la posibilidad de producir más alimentos, pero fue a través de esa lecturaleza que miré más allá de la planta. ¿Qué me puede ofertar la planta diferente digamos, a un banano, a un plátano? Que finalmente me doy cuenta que es lo que menos nutrientes aporta para los niños y para la familia. ¿Sí? Entonces me doy cuenta yo haciendo la lecturaleza en estas musáceas que tenemos. Primero, el pseudotallo como huerto para cultivar. Rico en potasio, rico en energía, rico en fibra. Segundo, tenemos el corazón del pseudotallo o del vástago, que es un palmito, súper rico. Tercero, tenemos el raquis donde van las manos. Aquí no tenemos en este momento para cosechar, no está, digamos, en floración, pero con el raquis usted hace el mejor jarabe de potasio que pueda hacer para aplicar en épocas de floración en un cultivo. Y segundo, tenemos la cáscara o la envoltura en la que va el plátano o el banano o el guineo, que son los más ricos en vitaminas y minerales. Por eso es que los cerdos engordan tanto.
Yo no había podido saber por qué engordaban tanto en las fincas donde eran muy alimentados con estas cáscaras, con estos residuos. Y empezamos a hacer análisis bromatológicos y nos encontramos eso. Entonces, la lecturaleza, por ejemplo, en el caso del plátano, me llevó a esto, me llevó a diseñar un programa de alimentos para el mundo en pequeño espacio. Si tú tienes 10 matas de plátano, mínimo 5 matas de plátano, ahí produces los cultivos de hoja que necesitas para tu familia. Muy fácil. Mira, esta mata tiene, todo este año ha estado dando y mírala cómo está, mira ahí la condición que tiene. Entonces tú me dices, ¿cómo que el palmito se come si eso tiene una baba, un moco? Eso con agua, con limón, se saca el palmito, se deja hora y media en agua con limón, luego se cocina, se quita, ya queda ahí blandito, haces un guiso con tomatico, con cebolla, lo mezclas con arroz y comes arroz con palmito súper rico. ¿Quién me enseñó eso? La lecturaleza. ¿Quién me enseñó eso? Los cucarrones. Porque yo ver tanto cucarrón, tanto picudo comiendo no solo las palmas, sino ahora con estas musáceas, yo dije, eso tiene que ser muy bueno. Se reproducen esos cucarrones, esos picudos, todos esos coleópteros se reproducen enormemente. Yo decía, ¿qué tiene ese palmito tan bueno que estos animales se están reproduciendo tanto y están en una condición tan excelente? Tenemos es que probar. Y lo que no había podido entender era que ese cucarrón me estaba mostrando el camino para una fuente alimentaria importante para las familias, no solo a nivel urbano, sino también a nivel rural. Entonces esa lecturaleza me llevó también a leer que lo que yo tengo aquí por encima está igual por debajo a nivel radicular, porque todas las plantas a nivel de sus terminales radiculares tienen unas terminales nerviosas que permiten conectarse unas con otras. Entonces aquí todas se conectan. Entonces una discusión que yo doy a diario con la gente son las distancias de siembra. En la Amazonía colombiana, brasilera, se manejan 156 plantas por metro. Y nosotros vamos a sembrar cacao y metemos el cacao a 3 metros. No puede haber nada en el medio. En Reyes hice un trabajo de conexión muy interesante hace como 2, 3 años sobre cómo conectar esos monocultivos o esos procesos de agricultura simplificada, cómo hacer para conectar todas las plantas que están ahí y que se conviertan en una comunidad vegetal. Cuando vamos a diseñar sistemas es importante eso. Tenemos que trascender las lechugas. No es que no tengamos las lechugas, las acelgas, lo que la gente consume. Es que tenemos que aprovechar los espacios aéreos. Si yo quiero diseñar un sistema productivo con especies de ciclo corto, yo tengo que pensar en consorcio y tengo que aprovechar el espacio aéreo. Váyanse ustedes y piénsense en los huertos que están montados. Ojo que no estoy juzgando. No tengo el derecho a juzgar a nadie, no juzgo a nadie, porque no tengo esa capacidad para juzgar las cosas. Cada cual construye su propia verdad, cada persona pare su propia verdad. Entonces, lo que quiero decir es que yo he visto imágenes de los huertos en Bolivia, de los huertos que ustedes desarrollan muy interesantes, pero son huertos que se pueden potenciar 3 o 4 veces más. Si yo tengo lechugas y tengo acelgas aquí abajo, yo por encima le puedo meter en el consorcio medio otra especie que digamos ustedes definan, y por encima de esa especie yo le puedo poner otra especie encima. Y por encima de eso y en el entorno, en las paredes de todo ese sistema, yo puedo colocar sistemas como estos pegados a las paredes donde yo tenga con bambú, con guava, con lo que sea. Yo puedo aprovechar más el espacio. Entonces, al momento que vamos a diseñar sistemas productivos, yo pienso que nos tenemos que pensar. Nos tenemos que pensar en algo importante. No pensemos tanto en el suelo. En el suelo hay que pensar, pero pensemos en la parte aérea. Yo veo muchos invernaderos en Colombia. Me llevan a ver muchos invernaderos, cómo, digamos, potenciar el sistema productivo en un invernadero. No soy el más amigo de ellos, pero hay que hacerlos.
como esos fitotoldos en esas zonas de 4.000 metros que son necesarios y todo eso. Pero lo que yo digo y lo que le digo a la gente es, aprovechen el espacio aéreo, no se queden en un piso, aprovechen el espacio aéreo. Y si ustedes aprovechan el espacio aéreo y diseñan con tubérculos, cultivos de hojas, cultivos de fruto, cultivos acompañantes y le meten plantas leguminosas y melíferas al sistema, ustedes, ese sistema les va a perdurar en el espacio y en el tiempo y no van a tener ningún problema para estar cosechando permanentemente. Conecto ese tema con los ciclos agrícolas. Señores, una lechuga no la tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar las hojas que nos vamos a consumir. Aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Nosotros cosechamos acá. Nosotros cosechamos lo que nos vamos a comer. Todo lo que nos vamos a comer en la mañana, en la tarde, en cualquier hora del día, todo lo cosechamos directamente. Y lo que hace la planta es seguir en producción. Lo que hace la planta es activarse. Lo que hace la planta es darnos más comida. Y cuando yo veo ya la planta que me va a terminar un ciclo, yo no la arranco, yo la corto 2 centímetros por encima y ella me rebrota por un lado. Entonces ahí es donde yo digo, sí serán especies de ciclo corto. Las leguminosas serán especies de ciclo corto y nosotros automáticamente vamos y arrancamos el frijol completo. Y si yo no lo arranco, ¿qué pasa? Si yo están las donde está con ese frijol, ¿qué pasará con el tomate? ¿Qué pasará con el repollo? Entonces ahí es donde yo los invito a que nos pensemos un poco en los ciclos de cultivo, en los ciclos agrícolas, en los ciclos vegetativos. ¿Por qué no pensamos en cosechar lo que nos vamos a consumir y dejamos que la planta siga creciendo? Dejamos que esa planta nos siga dando alimentos permanentemente. Yo este año lechuga vine ahí a sembrar, en estos días sembré, porque consumimos mucha lechuga en jugos verdes, consumimos en ensalada, consumimos en tacos con atún, consumimos mucha y consumimos mucha albahaca en aromáticas, consumimos muchas plantas, pero acá en el huerto no arrancamos plantas. Acá en el huerto arrancamos lo que nos vamos a consumir, básicamente. Entonces, este tipo de propuestas, frente a las propuestas convencionales de agricultura familiar, ocasionan lo que me dijo un político en alguna región del país. Mire, William, esos sistemas que usted impulsa, que usted investiga en agroforestería y en agricultura familiar, son demasiado interesantes, pero políticamente no representa, política y económicamente, no representa nada para quienes apoyan estas propuestas. O sea, me quiso decir, para nosotros no hay nada. ¿Por qué? Porque un sistema de estos es autosuficiente en alimentos. Un sistema de estos es autosuficiente a nivel no solo de los alimentos, sino del manejo natural de insectos, de hongos, de cualquier cosa, porque no hay plagas. Hay insectos con hambre. Si yo estoy con hambre, yo soy una plaga. Entonces, a nivel de agricultura familiar en Colombia, estamos empezando a incursionar con este tema políticamente en un programa de televisión. De pronto Mario se los ha compartido. El secretario de Agricultura acá en el departamento es como si fuera un ministro. Él conoció esta propuesta y me dijo, William, es la propuesta que quiero. Sepa que vamos a tener muchas dificultades, sepa que nos van a criticar mucho, pero me voy con lo suyo. Entonces estamos en este momento
incursionando a nivel televisivo con este tipo de agricultura, diciéndole a la gente qué tipo de prácticas pueden hacer para manejar naturalmente un sistema productivo y para reconvertirlo, ¿no? Y para reconvertirlo. ¿Cómo hago yo para reconvertir un sistema? Por ejemplo, si ustedes tienen solo lechugas y zanahorias, por favor, acordémonos que hay siembras que son directas, el cilantro, la zanahoria, la remolacha, pero es que cuando hagamos este tipo de trabajo con estos productos, tenemos que pensar que estamos haciendo un cultivo no solo de zanahorias, sino de germinados vegetales, porque finalmente cuando todos germinan, usted deja una a 10 centímetros de la otra, a 8, a 7, qué sé yo, para que se vaya formando una buena zanahoria. Lo que queda en el medio, cuando usted va a hacer eso, lo corta con una tijera y se hace un jugo verde, se hace una ensalada. Es riquísimo. No vaya a meterle la mano a arrancar lo que hay en el medio porque termina jalando las plántulas que van a quedar definitivas en su sitio. Y cuando usted las vuelve a introducir, se deforman esas plantas. Se deforman esas plantas, entonces ya empezamos a tener problemas con los cultivos. Entonces necesitamos básicamente es que podamos leer eso. Entonces aquí les conecto. ¿Por qué es importante el huerto? ¿Por qué los principios de montar sistemas? ¿Por qué hacer una lecturaleza en el sistema? ¿Cómo diseñar un sistema? ¿Y por qué necesitamos incursionar políticamente para desarrollar unos sistemas acorde al contexto y en armonía con la naturaleza? Es como la idea básica acá en Colombia. Acá en Colombia hay una red de agricultura familiar. Hay una, hay una resolución que es la 464 del 2017, que es el apoyo a la agricultura familiar, pero por el otro lado están apoyando agroindustria, por otro lado están apoyando las buenas prácticas con monocultivos. Este tipo de sistema que implemento yo acá, que estamos impulsando, no lo apoya ninguna institución bancaria. Como decir un crédito para impulsar esto, como en un banco me lo dijeron, William, no tenemos esa línea. Para montar esos bosques que monta usted, no tenemos esa línea. Tenemos una línea para montar cultivos de lechuga intensivos, tenemos una línea para montar cultivos de cacao intensivos, con fumigaciones, con herbicidas, con fungicidas, con pesticidas, con agroquímicos, porque eso es lo que les da la plata. Entonces, frente a esta pandemia y todo, yo pienso que esta propuesta que la vengo desarrollando, qué sé yo, pues hace 40 años que trabajo con esto. La idea es que tenemos que pensarnos y desarrollar unas relaciones más en armonía con la naturaleza. Si no, miren sistemas chiquitos, pequeños, con kale, con lechugas, miren sistemas, en una materia yo te monto un sistema con cualquier cosa, plantas. Ojo a algo importante aquí con lo que estamos viendo. Esto es canela, súper rica, canela, albahaca, cidrón, romero. Y alguien me decía que trabaja mucho esto, me decía, ojo que no las puede poner juntas porque son antagónicas. Señores, la alelopatía está en la mente, la alelopatía no está en los cultivos. La competencia no está entre las plantas, la competencia está en nuestra mente. Miren estas especies como están acá, lechuga, hierbabuena, pimentón, lavanda, albahaca, tomate, hierbabuena, lechugas, col europeo, apio, todas juntas y mírele usted el color a las plantas. Mírele la condición a las plantas. Mírele aquí con este limón nativo. Mire aquí las plantas, mire aquí las distancias de las plantas. Miren las distancias de las plantas. Miren las plantas cómo están. Todas juntas. Entonces es como la idea esa. Entonces en Colombia se impone mucho todavía el cultivo
de que si vamos a tener un huerto, tenemos 2 líneas con lechuga, tenemos una canasta solo con lechugas, que es un proyecto que estamos montando de 3.100 huertos, pero yo estoy mostrándole estos huertos en canastas, y le estoy mostrando estos huertos en estos espacios pequeños, donde combinamos aromáticas, medicinales, leguminosas, donde combinamos, aquí hay 32 especies en este espacio. En este sistema yo te pongo 220 lechugas por metro cúbico, y tenemos estos otros sistemas de los que les hablé ahora, que a nivel de la agricultura familiar en Colombia se están imponiendo, pero se están imponiendo en unos estratos superiores, ¿sí? Que es gente que quiere tener en un pequeño espacio 20, 30 productos, 10, 15 productos con sistemas de, digamos, autorriego y todo eso. Pero tenemos estos sistemas que también son sistemas que nos van a producir muchos alimentos. Manejamos también mucho el café, todas estas especies. Entonces, a nivel de Colombia, pienso que hay muchas organizaciones trabajando en agricultura familiar, con trabajos demasiado importantes, demasiado interesantes, pero todavía falta, lo que están haciendo es demasiado importante, pero falta todavía que den como ese pasito más allá, que se arriesguen a combinar la lechuga con otras especies, que se arriesguen a meterle otras 2 o 3 especies, que se arriesguen a copar todos los espacios del suelo, porque la naturaleza tropical es esa. Si yo no meto o una especie, la naturaleza me pone otra. Y una cosa finalmente que estamos impulsando a nivel de agricultura familiar son las microhuertas móviles. Mira, una microhuerta móvil con 25 especies. Aquí tenemos cebolla, tenemos kale, tenemos col romana, tenemos col europea, tenemos repollo europeo y tenemos mixún, que es esta otra lechuga. Son 25 plantulitas que van para, digamos, huertos móviles, que es lo que estamos haciendo para esto, para estos sistemas. Para finalizar, esa es como la idea, ¿no? La idea no es pensar que yo soy el que estoy haciendo la mejor propuesta y que yo soy el que tengo como la verdad en el sistema, sino que cada organización, cada comunidad construye su propia verdad, construye su propio sistema. Esta es una propuesta frente al cambio climático, frente a la producción de alimentos en abundancia, en calidad y cantidad, frente a gastos mínimos, frente, digamos, a este contexto que tenemos con el COVID, que se nos va a seguir por un amplio tiempo. Pienso que es una alternativa bastante interesante en la cual producimos muchos alimentos a muy bajo costo y con una calidad altísima.